una sola voz, nos unimos hoy de cantar. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos ven a través de este canal de Vida TV. Estamos en su programa Generando Fe, un programa muy bueno para aquellas personas que quieren confiar totalmente en Jesús, en su palabra, en su poder, en sus milagros. Hoy tenemos un programa que es la continuación de la semana pasada. Estamos hablando de los enemigos de la fe y tenemos a nuestro pastor Jonathan Ayala, quien nos va a hablar del enemigo de esta semana, el cual es el temor. Bienvenido, pastor Jonathan. Gracias, bienvenidos también todos nuestros amigos que nos están viendo por este espacio Vida TV Play, que cada vez llega a más personas en diferentes partes del mundo. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo a través de este medio que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, como lo decías tú, estamos en la serie Enemigos de la Fe y hoy vamos a hablar acerca del temor, el segundo enemigo de la fe. Así es, el temor es un gran enemigo de nuestra fe, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el temor. Pero ¿cómo definimos el temor? ¿Qué podemos decir acerca del temor? ¿Cómo se refleja en nuestra vida a través de las cosas? Sí, bueno, hablemos en términos, científicos, ¿sí? Uh-huh. En el diccionario aparece la definición de temor con dos connotaciones bien interesantes. La primera de ellas dice que el temor es un sentimiento perturbador y muy desagradable causado por la presencia o la inminencia del peligro, ¿no? Ese es el primer concepto. También nos da otro concepto paralelo del temor, que es la reverencia extrema o la admiración hacia una deidad. Dos conceptos de una misma palabra, ¿no? Por supuesto que debemos saber en el contexto del cual estamos hablando. Interesante. Entonces, esos dos conceptos de temor, ¿cómo los podemos definir bíblicamente? No, bueno, lo primero que tenemos que entender y por qué estamos hablando acerca de los enemigos de la fe, tenemos que conocer primero quiénes son nuestros enemigos para poder atacarlo y contrarrestarlo, ¿verdad? Si no sabemos quién es el que nos ataca, entonces nos va a quedar más difícil defendernos a nosotros. Y la Biblia nos habla claramente acerca del temor. Nos habla claramente del temor, nos habla inclusive de estos dos conceptos que le acabo de mencionar. Nos habla de un temor reverente, un temor de respeto hacia el Señor, hacia lo que representa Dios para nosotros, para la humanidad. Y también nos habla de un temor del cual nosotros debemos defendernos para que nuestra fe y el conocimiento de la palabra de Dios no mengüe en nuestras vidas, que es del cual hoy les vamos a hablar. Muy interesante, sí, es verdad. Hay muchas personas que piensan que tener temor al Señor es un miedo, ¿no? Es un miedo hacia Él. No, yo no voy a hablar del Señor porque no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque no sé cómo. Porque Dios me va a castigar. Porque Dios me va a castigar, porque no sé qué va a pasar, ¿sí? Pero es muy diferente al otro tipo de temor, ¿no? Ese temor. Ese temor al que tú te refieres, y que también lo habla la Biblia, por supuesto, uh-huh. Es un temor de amor. Es un temor de respeto, de reverencia, no es un temor de tener miedo y de estar asustado porque si cometo algún pecado, entonces Dios me va a mandar fuego del cielo y me va a quemar. No es ese tipo de temor, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer, como lo dije al inicio, el contexto con el cual vamos a utilizar esta palabra temor hoy. Hoy lo vamos a utilizar el temor como el enemigo de nuestra fe. Bueno, así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de temor como enemigo de la fe, es como cuando tú le haces una invitación a alguien, ¿no? Y cuando abres esas puertas, ¿verdad? Uno puede decir, oye, temo que me voy a enfermar. O como que la plata no me va a alcanzar.
no, esto no me va a salir bien, ¿verdad? Es esa Exacto. clase de temor que llega a nuestro corazón, que abre puertas y que pues permite que también esas cosas sucedan. Exacto, como lo dice el concepto, es un sentimiento perturbador y desagradable causado por la presencia o por la inminencia del peligro. Es decir, algo que no ha sucedido, pero yo temo que pueda suceder, como lo que tú decías. Por ejemplo, alguna persona que en su familia haya tenido un caso de alguna enfermedad que pueda ser hereditaria, por ejemplo. Entonces está ese temor que voy a poder asumir una enfermedad que no tengo en este momento. No, pero es que mi abuela y mi mamá tuvieron lo mismo, entonces probablemente yo tenga lo mismo y me lo vivo atemorizado, me lo vivo pensando que esto, que aquello. O por ejemplo, sucede también en algunos casos que pretendemos tal vez como marcar personas. Por ejemplo, en una familia en la que ha existido un patrón repetitivo de alcoholismo o de violencia, entonces decimos, es que el abuelo fue violento, el papá fue violento, entonces el hijo tiene que ser violento. Y vemos la característica de ese joven que está creciendo y lo vemos un joven tranquilo, un joven educado, joven que está buscando a Dios y decimos, no, pero es en cualquier momento se le despierta ese gen, por ejemplo. Entonces estamos marcando con un temor de que esa persona se convierta en algo que no es. Y eso es lo que tú decías cuando se abren puertas. Esa declaración se termina, es como que tú le das el derecho a que eso que estás mencionando forme parte de la vida de la persona. Uh-huh. He escuchado mucho ese ejemplo con los niños pequeños. Cuando están recién nacidos uno los ve y las personas le dicen, ay, pero si es tranquilito, duerme de noche, pero espera que llegue a los 2 años y a los 4, Exacto. porque eso se ponen tremendísimos, entonces las personas de una vez quedan con ese temor de que el niño se va a alborotar. ¿Y qué pasa cuando cumplen 2 o 3 años? Los niños se vuelven tremendos, no porque tenga algo de mágico las palabras, pero sí tienen poder, y nosotros, en lo que nosotros tememos, nosotros ponemos esa como esa concentración, digámoslo de una manera más coloquial, entonces termina convirtiéndose en realidad. Así es. Terminamos como si estuviéramos deseándolo, pues. Sí, y de igual manera he visto muchas personas cuando heredan una enfermedad. Sí, bueno, mi papá fue diabético, mi hermano fue diabético, mi tío fue diabético, seguramente yo voy a ser diabético. Sí, exacto, ese es el temor, ¿no? Ese es el temor. ¿Y por qué es un enemigo de la fe? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tememos las personas? ¿Por qué tememos? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26, una historia que mayormente conocemos bastante. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién era el que dormía? El Señor Jesús, ¿verdad? Dice, él dormía. Ok. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿por qué tememos nosotros? Vamos ahora al contexto en el que están viviendo los discípulos, según lo que acabamos de leer, ¿no? Tienen a Jesús en la barca, el maestro. Vienen de predicar, vienen de ver cómo Jesús sana enfermos, paralíticos, ciegos, resucitan muertos. Hace grandes hazañas, grandes señales, y vemos que lo tienen en la barca. El maestro está tranquilo, durmiendo una siesta de lo mejor, de lo más rico. No sé a cuántos les molesta que lo despierten cuando están dormidos. Yo soy uno de esos que no me gusta que me despierten de golpe cuando estoy dormido. Yo me imagino que ellos no tuvieron una delicadeza para despertar a Jesús, sino que, maestro, aquí la Biblia y en un momento como ese nos coloca
nos coloca unos signos de exclamación y Mae, Señor, sálvanos que perecemos. Pero no sabían o habían olvidado que el que estaba sobre la barca era el creador de la tormenta, era el creador del mar, era el que había hecho con la palabra todo lo que estaba pasando en ese momento, que el mar estaba rugiendo, que había una tempestad, eso era una realidad. La fe no niega la realidad, la fe ve más allá de las circunstancias. Eso es fe, ver más allá de las circunstancias. No podemos negar una situación que estamos viviendo o padeciendo, pero mi fe que está dentro de mí me hace ver por encima de la circunstancia y a dónde quiero llegar y a dónde quiero ir. El temor hace que tú veas la circunstancia y no veas al creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas estaba en la barca, durmiendo, pero estaba en la barca. Y ellos no veían al creador de todas las cosas, veían a Jesús, el maestro, el que enseñaba, pero no lo veían como el creador de todas las cosas, que tenía el poder y la autoridad para calmar la tormenta, como luego lo hizo. Y luego dice la palabra de Dios que les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, le hace un reclamo a sus discípulos. ¿Por qué tienen temor? Tal vez en este momento alguien nos está viendo y está diciendo: tengo miedo por la circunstancia que estoy viviendo, tengo miedo porque tengo una cita médica dentro de poco y presiento que no van a ser buenas noticias. Déjeme decirle que si usted tiene fe en que Jesús está en su vida, el creador de su vida, aun cuando sea el diagnóstico que sea, aun cuando pase lo que tenga que pasar, usted tiene que saber que Dios tiene el control de todo y que si Él está al mando de su vida, Él va a guardarle de cualquier cosa que pueda sobrevenir sobre usted. Él se va a glorificar, ¿no? El domingo cantábamos una canción muy hermosa en la iglesia que decía eso: no importa cuál sea mi fin en esta tierra, sé que he hallado salvación. Y eso es una declaración tan poderosa, una declaración de fe que contrarresta el temor. Sí, porque el temor, o sea, viendo a los discípulos, es como una barrera. No te permite ver ni al mismo Señor. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Bueno, ir a la fuente. Exacto. Ir al Creador y decirle: Señor, siento temor, necesito entregarte esto, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y ellos, bueno, gloria a Dios que en ese momento, en medio de su temor, pues fueron al maestro. Exacto. Bueno, este enemigo del temor, bueno, lo estamos llamando enemigos de la fe, ¿no? Pero el temor contrarresta la fe. El temor puede acabar con la fe de un creyente o de un cristiano o de alguien que está confiando en Dios. El temor puede acabar con eso, porque el temor te ciega y no deja que tú veas sino la tormenta, sino la dificultad, ¿no? Y es allí donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado, confiar plenamente en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo. Así es, debemos confiar plenamente. Incluso he escuchado que cuando uno sabe que tiene esta clase de problemas, que uno tiene temor, que uno está declarando lo que no es, debe también someterse, ¿no? Exacto. Tener una disciplina, una autodisciplina. Es decir, bueno, yo, Señor, te entrego esto y comenzar a corregir. Si yo veo que estoy hablando con temor, si yo veo que tengo una debilidad por algo con respecto a esto, bueno, decir en ese momento: Señor, ayúdame a hablar correctamente, quita este temor de mi vida, Señor, dame libertad en esta área. Sí, hay muchas personas que tienen temor, por ejemplo, en el área financiera. Sí, no tengo plata, no sé de dónde voy a conseguir, siempre es la misma escasez, no salgo de esta pobreza. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Bueno, no, comience a tener conciencia de cómo estás hablando
¿sí? ¿En qué tienes temor? ¿Cómo puedes solucionar esta situación? Y entrégasela al Señor y Así comienza a hablar de manera correcta. Así es. Otra cosa que el temor hace en nuestras vidas es que el temor nos centra en nosotros mismos, ¿no? Y en eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el poner nuestra atención y nuestra total la mira en solamente nosotros nos hace ver nuestros defectos, nos hace ver nuestras incapacidades, nos hace ver nuestras limitaciones. Aun cuando usted pueda tener muchos talentos, aun cuando usted pueda tener la capacidad para hacer muchas cosas, llegará el momento en el que usted se va a sentir que no va a ser capaz de hacer algo, ¿verdad? Entonces, el temor que hace que tú pongas la mirada en ti mismo. Y eso es un punto que nos juega en contra. Aun cuando usted puede ver a motivadores, a coach, a gente que anda dando charlas de motivación, que dice que tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Claro que sí puedes lograr muchas cosas, claro que sí. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que llegará el momento en el que no vas a poder hacer algo. Entonces, si tú tienes una mirada puesta en ti mismo, te vas a frustrar y vas a caer en un pozo tal vez sin salida, sin poder ver la solución a esa circunstancia, porque la mirada está puesta en ti y no está puesta en Dios, en el creador de todas las cosas. Entonces, otro punto en contra de lo que hace el temor en nuestras vidas es que hace que nuestra mirada esté centrada en nosotros. Ahora, no podemos negar, como lo dije hace un momento, que existen cosas que nos causan temor en la vida. Sí. Por supuesto. Eventos naturales. Por ejemplo, yo estaba hace un tiempo en Chile, en el país de Chile, y allí tiembla cada rato, hay temblores cada rato. Cuando yo llegué a Chile, la bienvenida mía fue sentarme en la sala donde el hermano que me recibió, que estábamos conversando, y de repente comenzó a temblar y los muebles y los cuadros, todo se movía en la casa, y yo me asusté. Hermano, está temblando, decía yo, y él me dijo, sí, hermano, tranquilo. Y yo dije, pero ¿por qué se quedó tranquilo? Para ellos es muy normal un evento natural como esto, porque allá tiembla cada rato y ellos saben más o menos hasta qué punto pueden soportar un temblor. Las casas, todo está diseñado para soportar hasta cierto punto este tipo de movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, eventos naturales no causan temor, por supuesto. Imagínate que una persona que le tenga pavor a los temblores y se va a un país como por ejemplo Chile, va a vivir entonces atemorizado. Cualquier temblor va a decir, se me va a caer la casa, me voy a morir, esto, aquello. ¿Qué va a pasar luego? Que probablemente una circunstancia como esa lo lleven a una situación fatal, porque está temiendo algo que no está pasando y que tal vez no debía pasar, pero su temor lo encaminó hacia ese lugar. Entonces, existen cosas que nos causan temor, por supuesto. Un temor a una enfermedad, un temor a caer en bancarrota, muchas cosas, a que se termine una relación, ¿no? Hay gente que se casa, escuchen esto, se casan pensando en el fracaso, se casan pensando en que, ¿y si me voy a divorciar? ¿Y qué tal que esto no funcione? Pero ustedes se aman, pero ustedes están jóvenes, tienen un futuro por delante, sí, pero ¿qué tal que no? Y así se casan con esas interrogantes. ¿Qué pasa unos años, a veces hasta meses? ¿Qué es lo que sucede? Funciona. Se terminan divorciando. ¿Por qué? Porque el temor estuvo allí en medio. Sí, y como lo decías, ¿no? Me llamó la atención eso de cuando la persona coloca, ¿no?, su mirada en sí mismo, ¿no? Esa persona se anula, totalmente se anula. He escuchado de personas que tienen temor a expresarse en público. Y cuando están en una exposición o les corresponde hacer una tesis o algo como esto, que es grande, que tienen un público, que hay personas que los están observando, o sea, no lo pueden controlar, incluso no pasan esas asignaturas, se quedan a mitad o sea, en el preámbulo para su grado, porque no pueden realizar una exposición a causa del temor, totalmente anuladas. Mire lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna.
en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo dice el Señor Jesús, se lo dice a la iglesia de Esmirna, pero qué hermoso que el Señor dice, no te voy a decir que te voy a liberar de una circunstancia o que no vas a pasar por una circunstancia. Te voy a decir que yo estoy contigo, que no temas. ¿No? Cuando el Señor mismo Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí debe tomar una cruz y seguirme. También dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo quito la mirada de Dios y sigo poniendo la mirada en mí mismo, como lo hace el temor en nuestras vidas, se me va a olvidar que él, aunque no me va a librar de ciertas circunstancias, porque mi fe también necesita ser probada, porque necesito pasar asignaturas en mi vida, porque necesito crecer, y cuál es el termómetro que nos permite medir nuestra confianza en Dios y nos permite medir cuánta fe tenemos, se llama prueba. Y la prueba es algo que no nos gusta a las personas. ¿A quién le gusta pasar por momentos difíciles? ¿A quién le gusta pasar por dificultades? Pero esos momentos sirven como termómetro, como un termómetro para nuestra fe. Y allí somos probados. Entonces Dios le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada de lo que vas a padecer. Si estás pasando por algún padecimiento, no tengas temor. Dios está contigo, y sea cual sea el resultado de la prueba, vas a salir victorioso y Cristo va a salir glorificado de esa circunstancia. Así es, entonces tenemos que colocar la mirada en el Señor. Me encanta este salmo, el Salmo 27, dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya, qué hermoso, ese salmo es hermoso. Entonces, ¿tenemos algo de qué temer? Tal vez sí, pero si confiamos en Dios no habrá nada por lo cual temer, ¿no? Dice un pensamiento que encontré por allí de Franklin Roosevelt, ¿no? Creo que fue presidente de los Estados Unidos, y él creó en un momento de depresión tremenda en la que estaba pasando la nación norteamericana, y él creó como un eslogan y un pensamiento que se hizo viral en todo el país y como que ayudó al país, a la gente a levantar la moral, ¿no? Y él decía, a lo único que le debemos temer es al miedo. A lo único que le debemos temer es al miedo. Es decir, que el miedo no debía tener cabida en ellos, que iban a salir adelante. Él les estaba inyectando fe a esa gente, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra de Dios, un poco como no sé, como en paralelo a este pensamiento, que por supuesto es un pensamiento humano, pero mire la sabiduría con la que Dios nos enseña en su palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, ¿no? No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Vean la diferencia. Un pensamiento humano a un pensamiento divino, un pensamiento de Dios que no solamente nos alienta, sino que nos muestra que no somos nosotros solos, sino que formamos parte de un cuerpo, formamos parte somos hijos de un gran Padre que nos ama, que Él lo puede todo, ¿no? Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es tu ayudador. Es el Señor que te va a ayudar. Nosotros como pastores podemos brindar asesoría, podemos mostrarte a Dios, pero al fin del camino, y le doy la gloria a Dios por esto, es Él quien hace el milagro. Es Dios quien actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Y a mí me gozo en decir esto porque
porque primero me libra a mí de una responsabilidad, ¿no? Uno como líder, como pastor, a veces se frustra cuando uno ora por alguien y Señor, pero por favor, sánalo. A veces la oración que uno hace de bocas para afuera y la gente que está escuchando uno es una oración muy, muy doctrinal y muy de Dios y muy espiritual, pero por dentro estamos rogando, Señor, haz el milagro, por favor, porque tenemos como ese miedo, ese temor a tal vez en quedar en ridículo, tal vez como que la gente diga, no, este pastor no tiene unción o algo, y resulta que olvidamos que es Dios, ¿no? Estoy hablando como del temor a los pastores, el temor que vivimos a veces los pastores, los líderes, cuando nos invitan a orar por alguien. Así es esto, yo creo que les pasa a todos, ¿no? Pasa a los pastores, a los líderes, a los intercesores, todos pasan Sí. por esto, ¿no? Esperar que el Señor dé la respuesta, dé esa solución, ¿sí? Y inyectar esa fe. Amén. Seguimos inyectando esa fe. Seguimos generando fe. Seguimos generando fe. Y bueno, Pastor Jonathan, ¿cómo podemos concluir este tema? Excelente. Vamos a terminar con la cerecita en el pastel. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La versión Reina Valera dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el poder y el amor que Dios nos ha dado y ese dominio propio son los que nosotros debemos poner en práctica a diario. Ya lo tienes. Señor, dame poder, Señor, dame amor, dame dominio propio. No, esos son oraciones que no podemos hacer porque ya Dios nos equipó con eso acá en la tierra. Dios te dio la capacidad para amar, te dio la capacidad para creer, tener fe, para ejecutar el poder de Dios, y también nos dio la capacidad de dominio propio, decir a nuestro cuerpo y subyugar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu a decir: yo sigo la voluntad de Dios, yo decido escuchar a Dios, yo no oigo las circunstancias, decido ver más allá de la tormenta, decido ver quién es el que está en mi barca, quién es el que me llama, quién es el que me dice ven, quién es el que me está diciendo sí puedes, no vas a morir, no vas a caer en desgracia, no se va a acabar tu matrimonio. ¿Quién es el que te dice eso? El enemigo no nos va a decir nunca eso. Satanás, a través de personas, lo único que podrá hacer con nosotros es distraernos, es infundir más miedo, temor, angustia. Pero tenemos el poder. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Eso no nos lo dio Dios. Eso viene del diablo. Eso viene de Satanás. Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que esta es la conclusión y esta es la solución, mejor dicho, al temor. Creer en lo que Dios ya puso y depositó en nuestras vidas. O sea que no existe nada por qué temer. No hay nada por qué temer. Es la conclusión. Hay circunstancias, sí, no las negamos. Pero cuando creemos en Dios, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que no habrá nada tan poderoso, tan grande, que mi Dios no pueda solucionar. Qué bien, así es. Nuestro Dios es increíble. Nuestro Dios nos sorprende en todo. Y bueno, pues quitar todo temor. Echar fuera todo temor. Dice la palabra en el Salmo 34:4. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así es. Si tenemos temor en nuestro corazón, Dios te va a librar de ese temor. Dios lo va a sacar. Dios te va a hacer una persona libre. Solamente ve a Él, ve a Cristo y Él te va a dar la salida. Esperamos que nos sigas viendo a través de este canal de Vida TV en Generando Fe todos los miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Así es, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.